responsabilidad administrativa para que sí. Perdón. Ese expediente de investigación, hablábamos de cómo lo vamos a concluir, sea con el IPRA famoso o ese acuerdo de conclusión de archivo de expediente, que comentábamos que también lo podemos hacer en reserva. Bien, este ya lo habíamos hallado en ejecución. Ok. Hace un momento también les comentaba sobre las situaciones por las cuales puede abrir una investigación, que sería, ya les comentaba, la de oficio o la autoridad. Yo fundo y motivo esa probable conducta constitutiva porque estoy viendo los hechos en ese momento, entonces también puedo actuar sin necesidad de que me presenten una denuncia, la hago de oficio y estoy actuando conforme a ley. No me puedo hacer ojo de hormiga, ¿no? Si estoy viendo una injusticia y están excedidos, por ejemplo, los policías en una detención o algo, fotografías, documento, inicio mi investigación. Independientemente que sea absuelto o no, yo empiezo mi investigación porque estoy viendo que se está actuando con injusticia. Estamos viendo muchos excesos en el país, ¿no? Como hasta la gente ha matado a los mismos policías cuando la detienen, ¿no? Aquí en Oaxaca acabamos de ver una situación que está muy fuerte. Aquí en Puebla también hemos vivido algunos hechos también irregulares. Bueno, la denuncia, lo que es por denuncia, pues comentábamos, puede ser anónima, personal, se puede presentar la persona ahí en el órgano interno y si quiero presentar una denuncia por estos hechos, tendremos que tomársela por escrito, también por mecanismos electrónicos. Ahí hablamos de esas páginas que deben estar en los ayuntamientos, y hay un apartado de denuncias que también pueden ir en el día a día haciéndose ahí y se las tienen que tratar a ustedes, ¿no? Y darles a ustedes el cauce correspondiente. ¿Qué deben de contener estas denuncias? Pues por lo menos datos o indicios que sustenten una presunta responsabilidad. No estamos hablando de que sean responsables, sino presunta irregularidad, responsabilidad de irregularidad. O sea, alguna conducta de un servidor público que no está ajustada a derecho y que tenga que ver obviamente con sus atribuciones. Y derivado de auditorías, ya les comentaba hace un momento, bueno, pues eso lo derivan de hallazgos en ejecución de informes, resultados, hablamos de que ahora son informes individuales, por allá hablamos de también la Federación actúa, emite pliegos de observación. Todos, cuando les llegue una situación de estas autoridades, donde les pidan su intervención conforme a sus atribuciones, pues es derivado de auditorías y tienen ustedes que empezar a actuar, no guardarlo ahí en el escritorio o en el cajón y a ver qué pasa y a ver cuándo me vuelven a pedir. Tienen que demostrar que están empezando a actuar porque con posterioridad les van a pedir copias certificadas en sus hallazgos, en sus expedientes, cómo van. No nos pueden obligar a decir ya concluye este expediente y ya sanciona. No, porque sus atribuciones son de ustedes. Tienen que actuar conforme a sus tiempos. Mientras ustedes demuestren que están actuando, no hay forma de que les digan, oye, tiene 2 meses y no has pedido este oficio. No, espera, la investigación la llevo, esa es mi facultad y yo voy a actuar. Y lo que yo te mando es lo que estoy actuando en este momento. Te informo, alguna copia certificada, algún documento que sea certificado, y hasta algún informe porque pidieron a esa autoridad. Estoy actuando dentro del expediente. No es necesario también mandar toda la información, porque al final es una investigación que ustedes llevan. Tienen obligaciones también de mantenerlos en reserva, porque también hay fugas de información. Así sea, por eso creo la federación, yo te demuestro que estoy actuando. Y nada más. O sea, no puedo decir, no, mira, voy a hacer esto y esto. No, eso es facultades de ustedes, son facultades de ustedes, como órgano interno de control de ayuntamiento. Así funciona la situación. Toda la información que pueda yo recabar, la puedo solicitar, la puedo requerir. Obviamente, a quien se la requiera, pues tiene que ver con sus funciones. No voy a pedir información bancaria a la Conagua. O sea, debe de tener este sentido de los hechos denunciados hacia qué autoridad van. ¿Qué autoridad puedo yo meter a jugar ahí? Si hablamos, por ejemplo, lo que comentabas un momento, unos impuestos que se pagaron, no se pagaron, pues exacto. Si es un impuesto estatal, a finanzas, o sea, debe de estar enfocadito hacia los hechos denunciados. Disculpe, ¿y en lugar de hacer requerimientos de información, nos pueden servir los requerimientos que la autoridad nos emite comunicadamente? Cuando requiere limitaciones de impuestos, por ejemplo, requerimientos
que ellos les están requiriendo a ustedes. ¿Pueden servir de evidencia o También, ¿no? No, también sirven de evidencia. O sea, si está relacionado con los hechos denunciados, los pueden integrar al expediente. Claro, sí, o sea, obviamente. Ya sin ¿no? necesidad de pedir información. Si les sirve, para acreditar con eso. Por ejemplo, nosotros en lo que es el ayuntamiento, hay una unidad de inteligencia tributaria de la Secretaría de Finanzas, en donde nos dice, ¿sabes qué ayuntamiento te detecté tantas diferencias? Pero lo emite en medio buzón tributario, medio buzón de correos electrónicos. Entonces ahí nos hacen llegar la información. Probablemente ahí sería recomendable pedirnos que lo identifiquen por oficio, ¿no? Para que quede más constancia, o el correo de válido. Bueno, si lo hacen por medios electrónicos, muchos lo hacen con fe pública. ¿No? Incluso yo llevo una laptop con información de página oficial de X autoridad. Si encuentro algo que me sirva como notario, me lo certifica. En ese momento, porque él va a certificar que esa información está cargada dentro de la información de la página oficial y así. Pero lo pueden solicitar mi oficio para que sea más, no estén gastando en un notario, ¿no? Y digo, y el secretario del ayuntamiento, pues de alguna forma también tiene fe pública, pero es también complicado en la operatividad. Entonces, piden al oficial, o sea, si ya apareció ahí, bájenle el testigo que le llamamos, la información, y decirle a final, ¿sabes qué? Esta información está dentro de tu página, así, así. Tengo una investigación dentro del expediente, quiero que me lo certifiques. Se lo tienen que mandar y lo agregan a petición, más lo que les manden, lo agregan dentro de los hechos. El expediente para que con eso corroboren alguna situación en concreto. ¿Sí? Yo esperaría que no nada más lo hagan el sistema y lo integren, porque a veces lo van a maquetar después, van a decir, oye, ¿y esto dónde lo bajaste? ¿De qué página? No, pues en la secretaría, pero ¿dónde aparece que sí fue leída? Porque todos esos datos son notarios que los ponen. El acreditamiento. Exacto. Entonces sí es importante que lo soliciten oficial, así queda más formalizado. ¿Sí? Requerimiento de información sujetos a que también podemos pedir a terceros, autoridades, y obviamente, como yo les decía, debe de estar fundado y motivado. Todo acto de autoridad, conforme al 16 de la Constitución Federal, todo debe estar fundado y motivado. Fundar, la ley me faculta que en base al artículo tal, pueda pedir información. Tú tienes como obligación de tus facultades el dar información sobre estas situaciones, que es tu competencia, y motivar, pues es la exposición que voy a hacer muy breve. ¿Por qué lo estoy pidiendo? Porque tengo una investigación de estos hechos, así, y este documento me va a permitir esto. O sea, lo más que puedan motivar, no hay una regla de decir, tienes que hacerlo así, no, es exponer los motivos de manera general para que al rato no te aleguen que no está motivado, porque el que no esté motivado te va a perjudicar en tu actuar, te va a dar información, te va a requerir que lo motives y darle vueltas. Si lo haces bien desde un principio, la autoridad no se puede hacer a un lado y decir que no puedo, o sabes que no eres ambiguo, impreciso. No, te estoy dando datos del lugar, quién lo tiene, la facultad que tienes, está en la oficina y yo lo necesito para eso. Fundar y motivar, no hay otra. Y dice, dentro de 15 días, la Ley General de Responsabilidades habla de un artículo que tiene 15 días para requerir información. Tú le puedes dar dentro de los 15 días, puedes jugar con 7, 10 días, 12 días, según la complicidad, y también habla de un término que puede ser prorrogado hasta por otro tanto de los 15 días a la mitad, o sea, 7 días más, 8 días más. La misma ley también lo prevé. Entonces tienen que ir actuando conforme a la ley. Yo no puedo decir, dámelo, te lo requiero en 20 días. ¿Qué estaría pasando ahí? Estoy saliendo de la ley de facultad, y entonces por ahí el que se sienta afectado te lo puede hacer valer. Y si sabes que estás excedido de tus facultades, entonces no te cumplo, y aparte te puedo presentar hasta una queja o una denuncia por estar violando la ley autoridad. Visitas de verificación, lo que comentamos hace un momento, pues de acuerdo a los hechos denunciados, si hay necesidad que los hechos denunciados, por ejemplo, un robo hormiga, ¿no?, en el almacén del ayuntamiento, y aquí está todo lo que se ha robado en todo este periodo, pues yo hago una verificación y ahí en el almacén va a aparecer dónde estaban esos bienes
resguardados, tienen su familia, tienen sus bitácoras, tienen sus resguardos, y efectivamente aparecen los anaqueles sin nada, cuando son bienes consumibles que a lo mejor los tienen que sacar en un año y se perdieron en un mes. Entonces todo eso ya lo más conforme a la normativa y todo lo que tengan que aplique al hecho, ya lo documentan. Pues puede ser una verificación para corroborar que efectivamente lo que me están diciendo como denuncia sea creíble y no vaya a ser un error administrativo que encargados hace momento de los vehículos, ¿no? Siempre, ¿sabes qué? Sí, me equivoqué, pues ya pasé a perjudicar a alguien, pues tampoco, sin gusto, ¿no? Bien, como autoridad investigadora es también importante que ustedes estén conscientes de que tienen atribuciones de imponer medidas de apremio. ¿Para qué son las medidas de apremio? Pues para asegurar que puedo hacer cumplir mis determinaciones como autoridad. Le llamamos los abogados tener dientes, morder, ¿sí? Tener dientes. Cuando una persona a la que le pides X información no te hace caso, pues es porque a lo mejor ya veo que no tienes facultades de violar una medida de apremio. Entonces, no le contesto, o le contesto lo que quiero cuando yo quiero. No, espérame, yo estoy solicitando esto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando conforme a mis atribuciones y te puedo imponer, y desde incluso lo que hacemos las autoridades es siempre que el primer requerimiento lo hacemos suavecito. Y ustedes lo han visto. Las autoridades siempre les mandan un oficio pidiendo información y les dicen que en términos de tantos días les mandan información y ya está bien. Obviamente que la autoridad responsable de emitir esa información, pues, como puede ser consciente y responsable de decir, genérala, búscala y entrégala. Como puede decir, guárdalo y después, y así. Entonces, obviamente que la autoridad que está requiriendo la información es porque le hace falta para el proceso, para el procedimiento, pues te va a volver a requerir en un tiempo. Si te dio 15 días y pasó un mes y no la entregas, en mes y medio, estoy seguro que vuelve a hacer otro requerimiento, pero entonces ya en ese documento que va a aparecer un antecedente. En atención a mi oficio de tal fecha que fue notificado porque esta sellote de cantidad de ayuntamiento que me lo recibiste en tal fecha y toda vez que no me has entregado, nuevamente, pues hasta que se baja casi de decirle. Si estás consciente, dices, pues ya sueltas, ya vas. Y si no estás consciente, ¿cómo que no han dado contestación? Pues que no teníamos fulanita, no, es que está enferma, no, pues nadie se hace nada de su área, ¿no? O sea, pues no, eso no es una respuesta. Entonces, nuevamente te requiero que me entregues esto y esto, y apercibido que de no cumplir en el término de esos 15 días que te estoy dando otra vez, te puedo imponer una multa de tanto, independientemente de que cumplas con tu obligación, porque eso es aparte. Si no lo haces, te imponen la multa, giran oficio a finanzas, con el antecedente, y aparte vuelven a requerirte. Si te habían puesto 1000 veces de valor diario de la unidad, ahora te pongo 2000 o 1500. Entonces ya no es una multa, serían 2. Y así. Y muchas veces, pues ya llega hasta un extrañamiento del superior jerárquico, una llamada de atención. Yo cuando trabajé muchos años allá en esa entidad, me tocaba atender a veces a presidentes municipales y me decían, no, es que no te lo voy a dar. Así de plano, así no te lo voy a dar. Oiga, yo estoy pidiendo recientemente, aquí está el oficio, ya llevo 3, ya me puse 2 multas, le solicito nuevamente. No, pues no. Bueno, vamos a levantar una acta administrativa. Si me la quiere usted firmar y si no tengo facultad de hacer constar que usted me firma, ¿sabe? ¿Y qué va a hacer con su acta? Se la voy a dar en cuenta al Congreso del Estado. Pues al final de cuentas, pues ellos también tienen que ver con la responsabilidad que ya es un extrañamiento. Entonces, pues te lo tienen que dar. Si no lo atienden aún con multas, bueno, pues hay medios de esa autoridad denunciar o presentarle alguna situación ante su dependencia rectora, ¿no? Los bancos, hablábamos hace un momento, pues te vas a conducir, ¿sabes qué? Y así tú también demuestras como autoridad que las cosas las estás haciendo.
porque si no las hacen, se vuelven copartícipes. Ahora te dicen, no, pues a propósito, los delitos lo están guardando, no lo activan, cuando la realidad es que no has activado, no has continuado, porque te falta información. Entonces, si no actúas ante las instancias correspondientes o vigilantes del buen actuar de un notario, de un banco, algo, pues tú también eres corresponsable en un momento dado. De un notario, pues vas al colegio de notarios, ¿no? Presentas ahí una denuncia. ¿Sabes qué? Yo pedí esta información y el notario me va a ayudar, mira, vienen tantos requerimientos. O de plano, ya mira, me contestó que no me la va a dar y no me dice ni por qué. Entonces, sí es importante todo eso documentar. Auxilio de la fuerza pública, pues es algo más extremo, ¿no? Pero sin embargo, es una atribución que hay de la autoridad investigadora. O sea, sí puede hacer uso de esto y un arresto, pues todavía más extremo, ¿no? O sea, ya como fuera cuestión de seguridad, ¿no? Un arresto de los policías, sí tienen a la gente las horas, los días, ¿no? Municipios también con tristeza que decías, bueno, me tocó ver uno que tenía un señor arrestado y ya llevaba semana y media. Y es porque me preguntaron, me fui a ver otra cosa, ¿verdad? Digo, ¿y cómo? Digo, no, es que la Constitución dice que permite hasta tantas horas, ¿cómo es posible? Y luego no tienen todo fue probado. Y tal el presidente me decía, ¿qué hago? Pues mira, no hay temblor, que saque los tiempos, pero si me van a usar, les van a armar un pancho aquí, pero el tamaño del mundo. Pues es que así es. Tú debes de mover sobre el margen que la ley te establece como facultad. Si te falsas de ese margen, 38 horas de arresto, ya estás excediendo. Pues ya se un abuso de autoridad. Bien, concluidas las diligencias de investigación, como les comentaba hace un momento, bueno, pues ya procedo a analizar los hechos, la información que recabé, la que debe de hacer aquí ese ajustamiento exacto, y ya determino si hay la existencia de una falta. Es el final de mi actuar como investigador. Esa falta, pues obviamente la voy a tener que calificar. Hablábamos de grave o grave. Sí, esa va a ser mi conclusión. Y obviamente, pues hago un análisis y clasificación. Eso está en el artículo 100 de esta ley. Ahí está muy clarito cómo voy a llegar a determinar. Ahí les enuncio la calificativa de la falta grave y no grave. En este caso hablamos de las graves y ahí pusimos unas a un lado, son las vinculadas con particulares, porque esta ley también lo que tiene es que no solo incluye a servidores públicos, también a particulares que estén coludidos con esa situación. Y particulares pueden entrar muchos, los que ofrecen servicios, por ejemplo, en obra pública, es una empresa que está coludida con el ayuntamiento y generaron todo un procedimiento chueco, o sea, la empresa no era, ni siquiera tenía acta constitutiva, o sea, no tenía toda la estructura, no tenía licencias, pero sin embargo se le dio la obra. ¿Y dónde están las cosas? También lo puedes vincular a una responsabilidad administrativa, a ese particular. Y los hechos o conductas están ahí enunciadas. Hablamos que esto está en este libro primero, título tercero, capítulo segundo de esta ley. Hablamos del artículo 51 al 65, ahí es donde vienen enunciadas todas las faltas graves. Las faltas graves para los que son abogados están muy relacionadas con los delitos. ¿Sí? Hablamos de cohecho, todos sabemos que es un cohecho, ¿no? O sea, como autoridad están dando una manita para que actúes de esta forma, están dando eso, debe de haber un actor activo, un pasivo, un peculado. El peculado es una falta administrativa que es un delito. Pues por lo regular era el que más siempre se demostraba dentro de los procedimientos administrativos, porque es el aprovechamiento de mi calidad de servidor público para tener para mí o para una persona una cierta ganancia, desviando recursos, el prefiero de recursos es otro, o sea, son faltas muy claras. Y también dentro de la misma ley, en esos artículos del 51 al 75 viene cada uno de los elementos que debe de reunir estas figuras. Peculado. Yo debo de desglosar ese artículo, el peculado como lo establece, y viendo qué elementos necesito recabar.
podemos ver la ley, meternos a la ley que bajamos hace rato, nada más para darles un análisis general. La Ley General de Responsabilidades. No sé, tío, que como es toda la contadora, no sé, que se vayamos a ver cosas en el WhatsApp, ¿no? Por eso vamos a entrar en un artículo X para que vean una falta grave y vamos a leerlo y ver qué elementos son los que conforman esa falta. Y cada elemento lo tengo que acreditar con pruebas, ¿vale? Porque si no lo hago así, es como en cuestión penal, si me falta un elemento de esos, se cae. Entonces sí, ser muy cuidadoso de desglosar cada artículo. De acuerdo a los hechos denunciados, pues me lo están denunciando por un presunto desvío de recursos. ¿Por qué dices que es desvío de recursos? Porque mira, estos recursos estaban autorizados para X obra y los metió a la obra C en lugar de la obra D. ¿Ok? Eso acreditan. ¿Cómo lo acreditaríamos? Pues por lo que hizo de suficiencia presupuestal, ahí decía que era para la obra tal, y luego los recibieron y los ejecutaron de la obra diferente. Todo eso lo tenemos que documentar. Eso nos va a permitir acreditar un desvío de recursos. Ya por ahí hay responsabilidad. No está tan fácil. O sea, muchas veces dicen, pues jalo lana del Fortamón, lo paso al piso, al revés, ¿no? O sea, no. El simple hecho de sacarse y meterlo a otra cuenta, ya hay responsabilidad. ¿Por qué? Porque esos fondos del presupuesto de ingresos federal van enfocados a ciertos objetivos. Tú puedes mandarlo a otras situaciones. Ahí. Gracias. Le doy lectura. Incurre en cohecho el servidor. Bueno, vamos al 53. Este está más interesante porque es el que más se vive en el día a día. Peculado. El peculado es uno de los actas administrativas o delitos más comunes en el manejo de recursos. ¿Por qué? Dice, cometerá peculado servidor público. Lo que les comentaba hace un momento. Primero tengo que amarrar la situación de calidad de servidor público. ¿Sí? Que autorice. Ese es un acto. Autorizo. ¿Qué autorizo? Hay un oficio de suficiencia presupuestal. ¿Sale? Solicite o realice actos. Hablamos de situaciones de autorizar, solicitar o realizar actos, yo como servidor público, para un uso o apropiación para sí, es decir, para
mí, como servidor público, o para personas a las que se refiere el artículo anterior. ¿Te puedes subir un poquito para ver qué personas son? Habla ahí más abajo. No, o sea, hasta la que sigue. Ahí nada más. Esas personas, el artículo anterior dice, para cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles, o para terceros, puedes bajar un poquito, o para terceros con los que, ahí están, con los que tengan una relación profesional, laboral o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público, las personas antes referidas tomen parte. O sea, no solo el servidor público, también hasta sus parientes consanguíneos. Y todo eso, ¿cómo lo amarras? ¿Cómo amarrarían esa situación como abogados, investigadores del órgano interno de control? ¿Cómo lo amarrarían? Pues necesito conseguir las actas constitutivas, si es una sociedad, es una empresa, donde aparezca que la esposa del señor que autorizó como servidor público forma parte de esta y que esa empresa recibe ese dinero. ¿Vale? ¿Y cómo acredito que es cónyuge? Pues la acta de matrimonio, donde aparezca que ese servidor público se casó con esa mujer. Por eso les decía, todo es sirve que nos camine la ardilla, ¿no? Que le esté dando vueltas ahí. ¿Cómo voy acreditando cada situación? Entonces, para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, hay recursos públicos materiales. ¿Cuáles son esos recursos públicos materiales? Dinero, bienes, vehículos, todo eso entra, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a normas legales aplicables. ¿Cómo ven el acreditar cada elemento de estos? Pues aparentemente el artículo se ve muy sencillo, pero el acreditar cada situación son constancias diferentes, son autoridades diferentes a las cuales les voy a requerir. ¿Sale? Por ahí se habla, analizamos hace unos años cuando empezaba todo esto de esta ley. Si yo tengo un subordinado como director, es servidor público del ayuntamiento, porque es mi subordinado y está de alta como analista de X área del ayuntamiento, y le digo, vete a hacer el quehacer de mi casa, vete a limpiar la cochera, incurro en un peculado. Estoy desviando. El señor tiene un trabajo que hacer en el ayuntamiento y lo mando a cosas mías, personales. Los vehículos oficiales, es muy dado. Por ahí encontramos hasta policías que llevan una patrulla ahí y la pagan en la costera Miguel Alemán, y con toda la familia o con amiga, no sé. O sea, no puede ser eso. O sea, ¿por qué? Porque ahora estamos expuestos, ¿no? O sea, nos graban, nos ven fotos. Oye, esta patrulla de tal municipio, mira dónde andaba. Mi entrada, quien sabe un poquito de leyes y todo eso, la jurisdicción de esta patrulla no es de aquí, es de Puebla, es de tal municipio. ¿Qué tiene que ver aquí en Acapulco? Puede ser que sí, también puede ser que sí, porque si hay un oficio de comisión de que tenía aquí por cierta información, pues todo eso tiene que documentar y me lo pueden demostrar en la investigación en la consejera, ¿no? Pues sí, pues sí. Aunque era domingo, sí, pero espérame, es que esas personas son de turismo de allá y solo trabajan los fines de semana, porque son de turismo, trabajan más fuerte de viernes a domingo, ¿no? Entonces, puede ser, ¿sabe? Pero si no es así, esto ya está incurriendo en algo aquí, ¿no? O sea, entonces, todos estos artículos, desde el 52 que habla del cohecho, el peculado, el descriptor de recursos públicos también es muy dado en el manejo obviamente de los mismos. Los estoy desviando de su objeto. Y aquí habla, será responsable el servidor público que autorice. Vuelvo a hablar primero del servidor público, no de lo que hace, la calidad
calidad primero es la que amarrar, que autorice, solicite o realice actos para asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos, financieros, sin fundamento, contratos. Ahí está otra vez. Y hablamos no solo del dinero, de recursos materiales, humanos. Todas las personas que trabajan en el ayuntamiento o en el gobierno del estado, el gobierno federal, pues si estás dentro de una dependencia, una entidad, tienes una función, eres un servidor público, pues tu trabajo es este. Si tú le dices, no hagas esto y haz cosas particulares en mi beneficio, pues yo estoy incurriendo en esa responsabilidad. Entonces, ahí vienen enunciados todos las faltas. Sí, perdón, abogado, en ese caso, digo, si no se le da un encuadre jurídico correcto, cuando hablando de recursos, en este caso financieros, se utilizan para actos que no correspondan a los que el ayuntamiento está facultado de la Constitución Federal, Estatal, Orgánica Municipal, específicamente fiestas religiosas, donde a veces hasta le ponen la foto, donde están las comidas, cervezas y todo eso. Si no se le da un encuadre correcto, estaríamos incurriendo en esa responsabilidad. Mira, hay que ser honestos también, o sea, la ley está muy clara, pero también hay criterios, como hablábamos de los usos y costumbres. Eso ya entra a la autoridad que revisa a su criterio. Hay ayuntamientos, no tan solo aquí en cualquier parte del país, en donde la fiesta religiosa es lo más importante de todo el año. Y si tú no aportas un apoyo como autoridad, te linchan, lo que sacan, se arrepienten de haber votado por ti. Entonces, de alguna forma, pues también se convierten en. Ahí te podríamos dar un encuadre jurídico también. Las tradiciones, la definición de tradiciones. O sea, se le puede dar ¿Qué te has encontrado hasta oficios de la arquidiócesis solicitando? Fundado y motivado. Casi como al Papa, ¿no? Y dice, pues tiene que aportar y ayudar. Pues tú tratas todo de dejarlo. Pero no solo porque ellos me lo pidan, sino yo le doy el encuadre jurídico para que no tengan ningún problema y vaya lo mejor sustentado. Digo, al final tampoco es un claro cumplimiento de, pero pues si no lo haces, pues entra también en contraposición al artículo 4 constitucional, de alguna forma, pues también ampara. O sea, por decirlo así, y si se puede, solo que hay que buscar. Hay que buscar, sí, o sea, pero hay cosas tan claras como, por ejemplo, los recursos federales que vienen desde el presupuesto de ingresos federal, que vienen etiquetados hacia cierto objeto y resulta que cuando llegan a la ejecución, pues no van a ese objeto, se van a otros, pues ya estás desviando. O sea, tú debes ser respetuoso de esos números. Digo, y hay veces que dices, es que tengo más años, pues sí, pero no lo puedes sacar de este objeto. Aquí está la ley muy clara. Si tú lo sacas para un objeto diferente, ya estás incurriendo en responsabilidad, te lo van a detectar. Olvídate, ¿no? O sea, te van a acabar ahí con esa observación y va a llegar hasta las consecuencias. Eso es lo que te expones, María. ¿Sale? Entonces viene cohecho, peculado, desvío de recursos. Digo, les comenté el peculado y desvío de recursos es lo más común que llega a detectarse. Otro tipo de conductas, pues abuso de funciones del servidor público, principio de autoridad. Yo solo estoy facultado para lo que la ley establece, no puedo salir de ese marco. Disculpa, yo tengo una duda. Creo que se puede dar más en lo que sería como adquisiciones de bienes o servicios y en obras. Cuando se detecta que no se está justificando, por ejemplo, si hablo de obra, no se justifica una ampliación en montos, independientemente de quién sea el recurso, puede ser propio o federal o mismo. Entonces ahí si se detecta que hay una ampliación o ampliaciones en montos para ese gasto, pero no está justificado, ahí igual entra en esa parte. Igual fin de cuentas lo estamos comprobando. Bueno, la naturaleza es a qué objeto estaba destinado. A la obra tal, ya que las leyes de ejecución, ley de obra, reglamento y todo eso, bueno, permiten que haya una ampliación porque se presentan ciertas circunstancias, todo eso lo tienes que documentar y oficializar. O sea, no nada más ejecutas. También había muchas situaciones que llegan a detectarse de que, es que, fíjate que cuando llega a terminar la obra, pues se me ocurrió hacer esto más.
espérame, ¿de dónde sacaste más? No, pues es que me sobra, entonces hay economía, pues también tienes que verlo documentado. No, es que yo de mi lana, yo pues, no, todo debe de ser, sea ampliación, o sea, para algo que va a funcionar mejor el edificio. A lo mejor en el Inter, pues sí votó porque no contemplaba el proyecto esto, sin embargo, por las circunstancias del lugar, de los usuarios, ¿no? Va a estar más completo al haberlo hecho así o hacerlo así. La ampliación, pues sí, pero todo eso lo tienes que documentar con las normativas e informarles también y que autoricen. A lo mejor tú tienes el recurso, sí, pero a la hora de probar y justificarlo, ¿cómo lo tienes que probar y justificar? El origen para las ampliaciones. Porque por ejemplo yo me topé con una situación que por ejemplo fue en una obra en Bitácora, anunciaban que se cancelaban o se acordaban metas, ya no se iban a ejecutar. Sin embargo, cuando se está revisando el expediente y checas las estimaciones, resulta que se están pagando esos conceptos que dijeron en Bitácora que se cancelaban y tienen excedentes. Entonces ahí no hay congruencia, ¿no? en esa parte. Dices, o sea, ¿cómo? Y está celebrando todavía convenios modificatorios que aumentan los montos. Entonces ya no hay esa congruencia o esa parte. Dices, ¿cómo? O sea, se acortaron metas, sin embargo, te estás pagando de más. Pero ahí es, en cuestión de obra, la ley de obra pública y reglamento, pues es muy claro, ¿no? O sea, tú tienes que ejecutar una vez que tú dices, así en estos términos. Si llegas a tener circunstancias, pues tienes que hacer modificaciones. La misma ley te lo permite, sí, pero también lo tienes que documentar. O sea, puedes hacer esto, lo otro, siempre y cuando la ley te lo establezca. Y obviamente, pues demostrarlo en su momento. Y a veces hay leyes, no tan solo la de obra, la que te dicen que de acuerdo a las circunstancias, si vas a modificar, tienes que informar a las normativas. O sea, tú lo puedes hacer sí, pero también tienes que informar en su momento. O sea, no nada más continuar, ejecuto y lo hago aquí. O sea, yo me imagino que lo paso para acá. No, pues todo eso lo tienes que documentar e informar en su momento, no al final. ¿Por qué? Porque no van a aparecer sellos de recibido, no van a aparecer esto, o sea, porque a lo mejor técnicamente puede haber también cuestionamientos, ¿no? O sea, a lo mejor es un ingeniero que lo hace, sí, pero también hay un ingeniero que es el de la normativa de la X dependencia, que es la que revisa la ejecución de recursos, que puedes no estar de acuerdo con lo técnico, y dices, no, ¿sabes qué? Tenés que haberlo hecho de esta forma. Entonces ahí es donde ya no encajan las situaciones. Y si no lo demuestras y lo documentas, pues te puede ser observado. ¿Sale? Bien, ahí es más cuestión técnica, pero digo, lo que como abogado yo observaba es eso. O sea, quien me demostraba, porque a mí llegaban esos asuntos, quien me demostraba que lo había informado en su momento, y aquí están tus acusos de recibo, los sellos, y si también la normativa en el Estado pues silenciosa y no dijo nada, ahora no me digas que lo ejecuté mal. O sea, también ya opera con tu favor. Pero si te dijo, te contestó, te dijo, no es correcto esto y esto y esto, tú lo sigues diciendo, pues ahí sí eres responsable, ¿no? Porque la normativa no va a estar en el día a día contigo, tú eres el que lo estás haciendo y vas a ser encontrado hasta el final. ¿Cómo lo hiciste? Pues como tú lo entendiste, pues sí, pero si no lo informaste a la autoridad, que es la normativa, pues ahí lo van a observar y te van a meter en el problema, ¿no? En el procedimiento. Bien. Algo también llegamos a observar la contratación de medida de servidor público. Ahora con este nuevo esquema de responsabilidades ya se tienen registros nacionales de inhabilitados. ¿Saben? Tú por ser servidor público de la que te sanciona, te vas a trabajar en Yucatán, o Baja California, al sur o norte, buscan el registro para contratar. Y si estás inhabilitado, ya no puedes ser servidor público mientras estés cumpliendo con una sanción. Y si lo haces tú como dependencia o unidad que te contrata y dices, no me interesa, yo lo contrato, incurres en responsabilidad. Enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses. Ahí hablamos de esa situación de las declaraciones patrimoniales, que ahora ya también con el nuevo sistema nacional y estatal anticorrupción se realiza la evolución de bienes cada año de los servidores públicos. Es decir, tú entraste como servidor público en 2021, en octubre, en este ayuntamiento, y me declaraste que tenías esta casa y este vehículo. Y en la de 2022, si reviso, resulta que ya tienes 10 casas y 20 vehículos con un sueldo de 20,000 pesos al mes.
pues ya hay una evolución rara de bienes, entonces ya es lo que te puede dar un seguimiento y te puede sancionar. Entonces, todo eso ya está muy revisado, ya hay muchos procesos, o sea, es donde uno tiene que ser también cuidadoso. O sea, ¿por qué? Porque pues ya la sociedad ha evolucionado. A mí me tocó ver que llegaba yo a sancionar a un presidente de la administración 93-96, imagínense. Yo cuando llegué al 95 a la Contraloría, llegué a ver un presidente sancionado de la 93-96 de esa administración. Y en el paso de los años veo que llega otra vez en la 2005-2008 y dices, ay, y fue sancionado, ok, pero bueno, ya había cumplido con su sanción, dices, pues el proceso electoral le dieron su constancia, sí también de ley lo dirá, está bien, ley electoral cumplió, ya había cumplido su sanción de inhabilitación, ¿saben? Pero llegaba el presidente con la misma mentalidad de una ley que regía en ese año, en el 93, donde dice, está rebasada esa ley, está cambiada, y quería actuar de la misma forma, pues ya no. Y luego lo veía en un procedimiento a los 3 cuartos, oiga, licenciados, ¿qué hice esto? Pues es que no, o sea, las cosas van cambiando, van evolucionando, y pues ya no es como antes. En el caso de las declaraciones patrimoniales, ¿qué hacían las autoridades que conocían que era la Contraloría del Estado? La misma Auditoría Superior, ya se presentaban de todos los ayuntamientos. Y no se hacía gran cosa, nada más las recibías, veían que cumplías con la obligación, ya no te sancionaban económicamente, ya está cumpliendo. ¿Qué decían o qué traían de datos? Salvo que hubiera un procedimiento, entonces sí se mandaba nota y se revisaban, si no puntual una por una. Y en caso de que no, pues hay archivadas. Ahora no, ahora hay obligación de los órganos internos. Ustedes, por ejemplo, llevan sus relaciones de todos los servidores públicos distintos a los de elección popular, tienen obligación de presentar esa declaración con ustedes, el órgano interno, y tienen obligación de revisar también. Primero, deben cumplir todos con la presentación de la declaración patrimonial, que antes nada más era hasta cierto nivel. Ahorita ya, todos, hasta el barrendero, ¿sí? Porque a veces ahí es donde hay la fuga, ¿no? O el prestanombres, pues sí, todo puede ser. Entonces, ¿se hace? No se hace. Yo he visto ayuntamientos grandes que medio, como que le hacen, y como que sí, como que no. Sin embargo, no se confíen, porque el sistema estatal anticorrupción, que ya está creado desde hace algunos años, pero que también no camina como debe ser, ya está empezando a caminar desde el año pasado, ya les está pidiendo información, ya les está pidiendo, infórmame si tienes sancionados por faltas de declaración patrimonial, o sea, ya están preguntando, ya están pidiendo información, y no sé que los agarren con los dedos en la puerta y no tengan nada, o sea, necesitan empezar a revisar todo eso. Y el de conflicto de intereses, bueno, pues en un municipio es difícil, ¿no? Porque hay municipios que el apellido lo traen todos, el del presidente o del regidor, así, pues porque son familias que tienen de generaciones. Pero bueno, pero hay algunos en donde sí se ve muy clarito el conflicto de intereses. Nos estoy beneficiando a alguien y no me abstuve. A mí alguna vez me llegaron a promover un asunto y resulta que una persona que era un primo mío estaba de abogado de esa persona. Entonces yo lo que tengo que hacer es abstenerme de conocer, informarme mi superior jerárquico, pero oficialmente con un documento, y me lo recibes. Yo me hago un lado y no pregunto. Tú sancionalo, dale el siguiente que tú consideres. Así es. Deben adoptar uno con responsabilidad, porque si no las consecuencias vienen después. Ahí puede decir, no, es que lo favoreció, porque era su familia. No, yo me hago un lado. O sea, cómo lo sancionen, en qué termine, pues ya es cuestión de ello. Las faltas de los particulares también vienen más adelante, y obviamente pues el soborno, un particular ya con otro terceros. Y la Mercedes también tiene una lana, ¿no? O sea, es muy claro. Participación ilícita en procedimientos administrativos, que les comentaba, uno de adquisiciones, uno de adjudicaciones de obras, es muy dado. Empresas que son fantasmas, no tienen domicilio. ¿Quién intervino? El comité de adjudicaciones, de adquisiciones. ¿Qué hizo el comité? Nada. Podrían haber verificado el domicilio. Por eso es muy raro y da risa, ¿no? Cuando sacan escándalos ahí. Es que esto de la empresa no aparece y eso resulta que es
es un cuartucho, es un terreno, es un lote baldío, pues no está la empresa. Bueno, ¿y quién está atrás de ese acto? ¿Quién validó el proceso? Pues el comité. ¿Y qué hizo el comité? Pues entonces hay una responsabilidad. Pudieron haber hecho dentro del proceso, antes de adjudicarle la obra o el servicio bien, una visita, y desde ahí para afuera, ¿no? Entonces ya te das cuenta que hay una falsedad hasta de información, hasta falsificación de documentos. Puedes corroborar documentos que te estén dando un acta constitutiva, puedes verificar el registro de la propiedad, o si no está registrada la notaría, o sea, puedes hacer muchas diligencias. Cuando ustedes llegan, eso en el inter de la autorización por los responsables, pero cuando llega el órgano interno, ¿ustedes qué hacen? Pues lo que les están denunciando, que sea veraz, ¿por qué te apoyas en que esta empresa no existe? Porque sale una nota periodística de que la empresa no existe, que es un lote baldío. Entonces, ¿qué harían ustedes? Conforme a las atribuciones de investigador, sacan la calificación física. Y hoy me constituyo en ese municipio, corroboro, levanto un acta, fotografías, allá tengo una prueba, corroborando como están denunciando. Obstrucción de facultades de investigación, corrupción, uso indebido de recursos públicos, contratación indebida, faltas de particulares. Incluso actualmente, no solo esta ley, ya hay otras autoridades como con las leyes fiscales, beneficiario controlador, es una nueva, es una reciente, como bien lo dijo el abogado, ver quién es el que está detrás de todo esto, el prestanombres. O sea, las cosas cada vez se están cerrando más, los recovecos los están, pero si no es la autoridad en este caso correspondiente, bueno, digamos, la autoridad superior, también hay otras autoridades que ya están actuando. Y ellos, recuerden que ellos tienen convenios de colaboración, de intercambio de información, tanto para empresas fantasmas, como en este caso de que, como decía el abogado, ¿quién es el que está dentro? O sea, ¿quién es el que se está beneficiando? Entonces, si no lo hacen ellos, se van a enterar la autoridad de que a través de otra autoridad, y ahí van a quedar expuestos ustedes como responsables de que no hicieron el trabajo. Claro. Sí, todo ha cambiado, ha evolucionado, y para bien, ¿no? También del país, porque de por sí ahorita pues, sí estamos bien complicados en el país, en muchos aspectos, pero también han surgido leyes positivas, ¿no? Como esta, leyes que vienen ya a darle ahí un punterazo, ¿no? Todas estas situaciones de manejo de recursos en todos los tres niveles de gobierno, y pues las cosas obviamente se tienen que hacer, que haya voluntad de hacerlas, y obviamente pues, quien esté al frente de una obligación de servicio pues tiene que actuar con lo que la ley establece. Las faltas no graves, pues se supone que yo le interpretaba como serían como las antes deficiencias administrativas. Sus consecuencias, pues sí va a ser una sanción, pero no es una sanción pues muy de tal magnitud como las graves, ¿no? Las graves hablamos hasta de sanciones económicas, una inhabilitación hasta de 20 años en las graves. En las no graves, pues hablamos de que son un poco más reducidas sus sanciones, y estas son las conductas que también vienen enunciadas en esta ley, en el artículo 49-50, ahí vienen enunciadas, y bueno, hablamos de una situación de no atender instrucciones superiores, no resguardar bien la documentación e información bajo su custodia, es decir, ya se me traspapeló este oficio, no lo encuentro y es de suma importancia, pues no lo encontré, pues se levanta una acta administrativa y obviamente pues responde el servidor público, pues sí reconoce su falta, pues a ustedes también como órgano interno les va a permitir pues caminar más rapidito, ¿no? O sea, sí, era su obligación como servidor público. Tu nombramiento ¿cuál es? Pues es auxiliar administrativo. ¿Cuál es tu función? Ahí a lo que le vamos a hace un momento les comentaba. ¿Dónde están sus funciones de estas personas? No, pues es que siempre hace lo mismo. Entonces, no, pero no hay manual. No, pues no hay manual. ¿Cómo amargo su conducta? Es que le instruyó el presidente que ella reciba los memorandos o los oficios, pero pues no hay ningún documento donde diga que sí efectivamente es su obligación. Ni siquiera un oficio o un memorando interno del presidente hacia ella diciéndole que esa es una de sus funciones. Si no hay nada,
pues va a estar complicado, ¿no? Armar un procedimiento así. Por eso es bien importante lo que les comentaba al inicio de la charla, manuales de procedimiento y de organización, porque ahí, en esa normativa vas a bajar la función exacta de cada servidor público, por el tipo de función que tiene. El auxiliar administrativo en general del ayuntamiento, que puede estar en dirección de obras, que puede estar en adquisiciones, que puede estar en tesorería, que tiene estas funciones. Auxiliar en esto, recabar, archivar, muy clarito. Y él al momento que recibe ese nombramiento, pues ya está dentro de esa hipótesis, esas obligaciones que tiene que cumplir. Hay quien todavía, en base a su nombramiento, ya se firma esta hoja de responsabilidades conforme al manual, que es de tu conocimiento, sin embargo, mira, que las vuelvo a reiterar, y firmas de enterado, a pesar de que los manuales están publicados, porque hay quien los emite, quien los aprueba o no los aprueba, se te tramuerta. Esos manuales también tienen que estar aprobados por el ayuntamiento, por el cabildo, en sesión, que se haga relación de que con tal fecha se emiten manuales por el área encargada de sindicatura, propuso estos manuales, fueron revisados y se aprobaron. Se modificaron cada aspecto y se aprobaron. A partir de tal fecha vigentes, se ordena al secretario del ayuntamiento mandarlos a publicar al periódico oficial del Estado, independientemente de publicarlos dentro de la Gaceta del ayuntamiento o en su página del oficial del ayuntamiento. Ahí ya no puedes alegar desconocimiento como servidor público del ayuntamiento. Y todavía hay muchos que hasta les obligan, cuando los nombran, fírmame, aquí están tus obras, aquí tienen tus funciones de empleado. Eso es algo más que jugo. Si ahora esa persona se ubica en un supuesto irregular, pues ya está más para ustedes como orden interno. Aquí está tu obligación y dice que tus obligaciones están recibir y resguardar la información que recibas del fin al presidente municipal, como oficios, circulares, memorandos. ¿Qué se perdió? Pues el oficio tal que mandó obras con tal fecha en donde se establecía esto y esto, no lo encuentra. Se levantó la acta administrativa por su propia jefa y el que no lo comprueba. Ustedes revisan la normativa del manual, pues está fácil. Y la persona manda entre las diligencias que te puedes imaginar que si nos mandaron a declarar, y a lo mejor dos testigos que sí que vieron que daba de vueltas y pues nunca lo encontró. O lo rompió por equivocación. Entonces, pues dice, que haga el área, pues a lo mejor pedir un duplicado, no hagan obras, que me vuelva a dar un certificado, que ya me va a dar el original, pues el original es de ellos. Pero una copia certificada para reponerlo, pero la falta está acreditada. Y entonces ustedes pues ya nada más inician la investigación, lo documentan de esa forma, vámonos, genero mi ITRA. Y mi ITRA, relaciono todo, vamos a ver todas las áreas del ITRA. Y el ITRA me va a permitir ya mandarlo a la sustanciadora. Y al ser una conducta no grave, ¿qué hace la sustanciadora? Desahoga audiencia, cierra la instrucción, revisión de circunstancias, dicta resolución y sanciona el orden de crédito. Y dentro de las sanciones, pues depende de la falta. A lo mejor ya se recuperó el documento, eso te va a ayudar también. Pues te pongo la mínima, una llamada de atención, una amonestación. Sí, no amerita gran cosa. O una, ya si es un poco más grave, pues una suspensión de un mes, pues, y ya está salvo de acuerdo a las circunstancias. Y un sape para que no lo vuelva a hacer. ¿Verdad? Bien. Lo que comentábamos, la determinación hace un momento, pues, o emito el IBRA, calificando la falta, y remitir a la sustanciadora a fin de que inicie el procedimiento. Hasta ese momento va a iniciarse un procedimiento. El procedimiento no se inicia antes. El procedimiento se inicia con el IBRA, el informe de presunta responsabilidad administrativa, y lo inicia la sustanciadora. Ustedes van a iniciar, pero una investigación. La investigadora hace una investigación, o sea, ahí no hay procedimiento, o sea, es algo previo al procedimiento. Y la otra situación, pues, si hay ausencia de elementos para acreditar los hechos denunciados y obviamente la infracción y la presunta responsabilidad, pues se emite un acuerdo de archivo, no hay nada. Y puede ser definitivo porque no existe la falta,
dijeron que se robó las cosas y las cosas están ahí, simplemente fue un descuido del que denunció, o hay un elemento que me falta según la sustanciadora o incluso el Tribunal de Justicia Administrativa también lo puede regresar. Entonces hago un acuerdo en reserva y ese elemento que está faltando pues hay que buscarlo, a ver dónde lo consigo, con quién me lo puede generar para que pueda yo volver a reencauzar ese expediente y buscar ese IPRA y que todo siga su curso para una sanción. Debemos de tomar en consideración diversas acciones, obviamente la acreditación de los elementos constitutivos de las causales que sustentan la responsabilidad, es decir, todo lo tengo que armar con constancias, vincular la normativa de la conducta que se atribuye al probable responsable. Vuelvo a insistir, las conductas están en ley, de acuerdo a la responsabilidad del sector público. El tesorero tiene estas facultades, el presidente tiene estas facultades, el síndico tiene estas facultades, los servidores de menor nivel, el director de obras tiene estas facultades. ¿Dónde estamos? ¿Están en la ley orgánica municipal? No están en la ley orgánica municipal, están en un código reglamentario, están en una normativa, como los manuales. Si no tengo eso, olvídense, o sea, no hay elementos. Y ustedes tranquilamente, ¿qué van a hacer? Pues van a archivar. ¿Cómo van a sancionar algo que no está en ley establecido en un servidor público? Una conducta que tienen que observar. Él va a decir que yo desconocía, aunque en los hechos lo esté haciendo, pero si ustedes no se lo amarran bien, se les va a caer. O sea, al momento lo van a espantar al rector y a fuerza lo hacen renunciar, no. Pero si encuentran a alguien relevo y se va a informar con un abogado que sepa, no te van a hacer nada. No está tu conducta, tu obligación. Pero el contrato laboral es muy general. O sea, tú puedes contratar a una persona por honorarios para ser un auxiliar administrativo de X oficina, pero no hay una normativa que diga que como auxiliar administrativo tienes estas funciones. No la hay. El contrato laboral no lo va a tener. Es muy raro que lo tenga. La mejor está bien hecho y puede ser que lo tenga. Y puedes buscar, y si lo encuentras ahí, puede servirte. Pero con una normativa administrativa es difícil. Y entonces, ¿qué va a generar? Pues te va a caer. Porque si se espanta y ya se va, entonces ya logra su objetivo, ¿no? La persona que a lo mejor denunció los hechos. Pero si como decimos, la cosa machina y dice no, y se informa y usa un abogado que sepa, no pueden hacerte nada, ríete, tú sigue trabajando, ¿por qué te quieren quitar? Ahora lo pueden hacer ahí dentro, pero hasta yo les debo demostrar un abuso de funciones. ¿De dónde te estás sacando? Te estás sacando de la manga que el señor tiene función, pero ¿dónde lo tienes? ¿Dónde dice? ¿Dónde tienes esa conducta tipificada o establecida? Y entonces ser cuidadosos con eso. La evidencia que sustenta, pues, las pruebas. La evidencia son las pruebas, de acuerdo a los hechos denunciados. Y obviamente, pues, la valoración de la evidencia de la irregularidad debe de ser de acuerdo con el marco jurídico funcional del servidor público. Lo que puedo comentar, o sea, que está todo bien encuadradito y bien sustentado en ley. No. Si no es así, pues olvídense, van a tener que archivar. Si les denuncian hechos así, no hay normativas manuales. Si 40, a lo mejor encontrarás uno del tesorero, del impresor de alto nivel, de alguna forma, pues los tienes más acreditados en ley orgánica. Y muchos funcionan así con pura ley orgánica. No tienen manuales, no tienen nada. Entonces, eso que quieres tener un auxiliar administrativo, no vas a encontrar, va a ser muy difícil. Entonces, por eso es revisar todos sus procesos. Y ustedes ya están en ayuntamientos que entraron hace más de un año. Entonces, 2021, 2022, sí, pues un año prácticamente, estamos en octubre, 1 de octubre, ¿verdad? El 15 de octubre ya va a ser un año, ya viene el primer informe de gobierno. Ahí vamos a ver qué sorpresas dan algunos, ¿no? El 15 de octubre es el primer informe de gobierno. Entonces, pues ya tuvieron que haber, partiendo de la entrega de sesión que entregaron, que había acá, que no había, o sea, lo que no había y nunca ha habido, pues hay que generarlo, hay que generarlo.
Todavía tienen 2 años. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso se nos van a pedir autoridades competentes. Hablamos muchos, por ejemplo, los atlas de riesgo no los tienen. No los tienen. Y están en lugares con montaña, con ríos, con mucho riesgo. Entonces, hablamos sí va a haber una catástrofe. Estamos en un estado estamos expuestos a volcanes, a inundaciones, barrancas, ríos. Si no hay escenarios de riesgo, tú como autoridad no te puedes cubrir en un momento dado de alguna situación catastrófica, pues dices, yo tengo metas de riesgo. Los señores no respetaron, se les dijo, por ejemplo, se tienen asentamientos irregulares. Este señor se puso su casa, ¿no? Aquí donde hace 50 años hubo un río, un cauce, le hizo su casa. El terreno ni siquiera es propiedad federal, porque hablamos de 24 ríos federales, ríos, barrancas, donde están las torres de electricidad, hablamos de tantos metros a los lados de las torres, no puedes asentarte ahí. Se cae un cable, mata gente. Espérame, yo actué, yo le puse